El mar había quedado atrás. El pueblo estaba libre, pero ahora se encontraban en el desierto de Sur, un vasto paisaje de roca, arena y calor abrasador. La libertad era real, pero el camino no era fácil. Pronto, el agua se agotó. La sed se convirtió en desesperación. Los niños lloraban, los adultos murmuraban. ¿Nos sacaste de Egipto para morir de sed en el desierto? Reclamaban. Moisés clamó a Dios, y él le mostró un árbol. Cuando Moisés lo echó en las aguas amargas de Mará, el agua se volvió dulce, y el pueblo bebió. Días después, la comida también escaseó. El hambre se hizo sentir, y las quejas regresaron. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto con el estómago lleno. Pero una vez más, Dios respondió, de forma asombrosa. Al amanecer, el suelo estaba cubierto de algo fino y blanco como escarcha. Moisés les dijo, esto es el maná, el pan del cielo. Recojan solo lo necesario para hoy. Y cada mañana, durante años, Dios alimentó a su pueblo con maná, como una madre que no olvida a sus hijos. Cuando pidieron carne, codornices descendieron del cielo al campamento, incluso en la aridez del desierto. Dios no los abandonó, pero el mayor regalo aún no había llegado. Dios los iba a encontrar en un monte sagrado, para darles su ley y su pacto. Después de semanas de viaje, el pueblo de Israel acampó frente al imponente monte Sinaí, una montaña solitaria y majestuosa que se alzaba hacia el cielo como un dedo apuntando a Dios. Allí, Moisés subió a solas para encontrarse con el Señor, y Dios le habló. Así dirás a los hijos de Israel: si escuchan mi voz y guardan mi pacto, será mi especial tesoro sobre todos los pueblos. El pueblo aceptó emocionado. Haremos todo lo que el Señor diga, respondieron al unísono. Entonces, el tercer día al amanecer, el monte comenzó a temblar. Truenos, relámpagos y una densa nube de humo lo cubrieron. Un sonido de trompeta se alzó sobre el campamento, más fuerte y más fuerte, hasta que el suelo mismo pareció retumbar. Moisés subió nuevamente, envuelto en la niebla espesa, mientras el pueblo temblaba de miedo al pie del monte. Allí, en la cima cubierta de fuego y gloria, Dios entregó los 10 mandamientos. No tendrás otros dioses delante de mí. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Honra a tu padre y a tu madre. No mates, no robes, no mientas. La voz de Dios era como un trueno que hablaba al alma. El pueblo, atemorizado, le rogó a Moisés: habla tú con Dios, y luego dinos lo que Él diga. Pero que no nos hable directamente, o moriremos. Dios había sellado un pacto con su pueblo. Les dio leyes, principios y su presencia, pero ellos, aún temblando de gloria, no sabían que pronto pondrían todo en peligro. Mientras Moisés permanecía en la cima del monte Sinaí, 40 días y 40 noches hablando con Dios, el pueblo comenzó a impacientarse. ¿Qué le habrá pasado a Moisés? ¿Nos ha abandonado?, se decían unos a otros. Entonces, cometieron un acto impensable. Fueron a Aarón y le dijeron: haznos un Dios que nos guíe, porque no sabemos qué fue de Moisés. Aarón, presionado por la multitud, tomó el oro de sus aretes y joyas, lo fundió y fabricó un becerro de oro. Este es tu Dios, oh Israel, que te sacó de Egipto. Clamaron y comenzaron a bailar, cantar y ofrecer sacrificios al ídolo. Fue una fiesta de rebelión. El pueblo, que solo días antes había oído la voz del Dios verdadero, ahora adoraba a una estatua hecha por sus propias manos. En lo alto del monte, Dios le habló a Moisés con ira: desciende, tu pueblo se ha corrompido. Se han apartado pronto del camino. Con las tablas de piedra en sus manos, escritas por el dedo de Dios, Moisés descendió, y al ver la escena con sus propios ojos, su corazón se quebró. Con furia y dolor, arrojó las tablas al suelo, haciéndolas pedazos. Luego destruyó el becerro de oro, lo molió hasta hacerlo polvo, y lo mezcló con agua para que el pueblo lo bebiera como humillación. Ese día, muchos murieron por su pecado. Y aunque Moisés intercedió ante Dios por ellos, la herida en el alma del pueblo había sido profunda. Dios había sido fiel, pero Israel aún no entendía el precio de su redención. Moisés, devastado por la rebelión del pueblo, subió nuevamente al monte para interceder. Sus palabras ante Dios no fueron de reproche, sino de amor por su gente. Si vas a destruirlos, bórrame también a mí de tu libro. Dios vio la entrega de Moisés y tuvo misericordia. Sube de nuevo con 2 tablas de piedra. Yo escribiré sobre ellas las palabras del pacto. Moisés volvió a ascender al monte Sinaí, solo, con las tablas en las manos y el corazón suplicando perdón. Y allí, en la quietud de la cumbre, Dios pasó frente a él. Una brisa sagrada envolvió el lugar,
y la voz de Dios resonó. El Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Durante 40 días más, Moisés permaneció en la presencia de Dios. Recibió instrucciones para construir el tabernáculo, para ordenar al pueblo y para restaurar el pacto roto. Cuando descendió del monte, el pueblo lo vio y retrocedió con temor. El rostro de Moisés resplandecía. Su piel brillaba con una luz divina. Era el reflejo de haber estado cara a cara con el Dios viviente. Desde ese día, Moisés cubría su rostro con un velo, excepto cuando hablaba con Dios o transmitía su palabra al pueblo. Dios no solo perdonó, también renovó su promesa. Y Moisés, transformado, era ahora el líder que reflejaba la gloria de Dios. Dios habló a Moisés en el monte y le dio instrucciones detalladas, medido hasta el hilo más fino. Hazme un santuario, y habitaré en medio de ellos. Así nació el tabernáculo, una tienda sagrada donde la gloria de Dios descendería. No era solo un lugar de culto, era el corazón espiritual del campamento. Cada tribu se ubicó alrededor, como hijos protegiendo la morada de su Padre Celestial. Los israelitas, conmovidos, trajeron ofrendas voluntarias: oro, plata, telas finas, maderas preciosas, aceites y perfumes. Todos colaboraban con alegría. Los artesanos fueron llenos del Espíritu de Dios para construir algo digno del cielo. Se crearon el arca del pacto, la mesa de los panes, el candelabro de oro, el altar del incienso, y finalmente el lugar santísimo, cubierto por un velo, donde se manifestaría la presencia del Dios eterno. Cuando todo estuvo terminado, Moisés inspeccionó cada parte. Todo había sido hecho conforme a las instrucciones divinas. Y entonces ocurrió algo glorioso. Una nube descendió desde el cielo y cubrió el tabernáculo. La gloria del Señor lo llenó, tan poderosa que ni siquiera Moisés podía entrar. A partir de ese día, cuando la nube se levantaba, el pueblo marchaba, y cuando se detenía, acampaban. Dios iba con ellos, día y noche. El Dios que los sacó de Egipto no era un recuerdo lejano. Ahora vivía en medio de su pueblo, guiándolos hacia la tierra prometida. Pasaron los años, y Moisés guió al pueblo a través de desiertos, batallas, quejas y milagros. Vieron caer maná del cielo, brotar agua de las rocas y vencer enemigos que parecían invencibles. Pero la tierra prometida aún no la habían tocado. Ya anciano, con el rostro lleno de historia y el espíritu aún fuerte, Moisés se paró en la cima del monte Nebo. Desde ahí, Dios le mostró la tierra que había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Allí está Canaán, la tierra que daré a tus descendientes. Moisés la contempló en silencio. No entraría, pero no importaba. Había cumplido su misión. Había sacado un pueblo esclavo y lo había transformado en una nación con identidad, ley, fe y la presencia de Dios en medio de ellos. Y entonces, en la cima de aquel monte sagrado, Moisés murió en paz. Dios mismo lo enterró. Nadie supo dónde. Ningún monumento, ninguna tumba. Solo el recuerdo eterno de un hombre que habló cara a cara con Dios, como quien habla con un amigo. El liderazgo pasó a Josué, y el pueblo marchó hacia Canaán, guiado por la promesa. Pero el eco de Moisés vivió por generaciones. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es uno, y lo amarás con todo tu corazón, alma y fuerzas. Y así termina la historia del siervo más fiel. Pero el viaje de su pueblo y el plan de Dios continuarían por siglos.